bautizarme, pues si a mí me bautizaron, o por lo menos eso me dijeron mis padres, ¿verdad? Que me bautizaron cuando era chico. Claro, pero el problema no es el rito en sí, es el sentido que tiene lo que estoy haciendo. Y el sentido lo adquiere en el momento que representa algo que tú has decidido. Y hay un problema con los niños pequeños, es que ellos no pueden decidir nada. Entonces los bautizamos, pero no es algo de ellos, es algo de los papás. Con muy buena intención, en eso no lo quito. Pero no tiene el valor. Porque el bautismo tiene que ser algo que yo decido después de haber conocido a Jesús. Por eso entonces en el Evangelio se nos dice, el que creyere, dice Jesús, y fuere bautizado, será salvo. Entonces la idea es que creo para poder bautizarme. Entonces no me bautizo porque me lo manda el apóstol. Me bautizo porque yo me doy cuenta de que en varias cosas, pero una de ellas es que el Señor me lo ordena, es el principio de mi vida cristiana, pero segundo, va a representar algo que ya ocurrió en mi corazón. Si no ha ocurrido en mi corazón eso, el bautismo simplemente es una obra de teatro. Y no estamos para eso. Estamos para darle sentido de verdad a lo que hacemos. Quiero darles 3 cositas muy rápidas porque no quiero tomar mucho tiempo porque quiero que vayamos a la ceremonia. Número 1 es algo que representa algo que ya ha ocurrido en mi corazón. ¿Qué ha ocurrido en mi corazón? Que yo me entregué a Jesús. Entonces yo vine a Jesús y le dije, Señor, yo quiero entregarte mi pasado, quiero darte mi vida y quiero vivir el futuro contigo. Entonces hay un viejo hombre y un nuevo hombre. Y la Biblia nos enseña cómo el viejo hombre muere para que pueda nacer el nuevo hombre. Y dice Pablo, es aquí todas las cosas son hechas nuevas. Empieza otra historia en mi vida. ¿Cuándo? El día que yo le entregué mi vida a Jesús. Ese día le pedí perdón por mis pecados. Ese día tomé la decisión de dejar atrás mi forma de ver la vida, mi forma de hacer las cosas para empezar otro tipo de vida. Pero esta nueva vida va a ser con aquel que me creó, con aquel que me ama, con aquel que anhela estar conmigo. Es otra vida distinta a la anterior, ¿verdad? Entonces yo termino con mi vida vieja pidiéndole perdón a Dios y diciéndole ahora quiero vivir contigo, dame tu vida. Y la Biblia dice que es lo que me está dando es una vida nueva. He nacido de nuevo. Así se expresa la Biblia. Cuando uno hace eso, se da cuenta de que la historia a partir de ese momento es distinta. Pero si no ha ocurrido eso, si no has muerto al viejo hombre para empezar la nueva vida con un nuevo hombre o la nueva mujer, entonces el bautismo no tiene sentido. Una de las indicaciones de que entramos al agua, ¿por qué el bautismo es por inmersión? Porque la idea no es que te mojes. La idea es que te entierras para que el viejo hombre queda enterrado y el que sale es un nuevo hombre. Esto es una de las partes que representa todo lo que luego ustedes van a ver y los que ya lo han hecho, pues lo han hecho, ¿no? Entonces el viejo hombre muere y nace un nuevo hombre, la vieja mujer muere y nace una nueva mujer. Para hacer eso tiene que haber pasado en mi corazón. Y por eso aquellas personas que se bautizaron sin que esto haya pasado, no hicieron nada. Ah, pero que yo ya me bauticé. Sí, te puedes bautizar 1000 veces, pero cuando no tiene el sentido que el Señor quiere, es como si no te hubieras bautizado. Recuerdo que había una en Madrid, cuando fuimos pastores en Madrid hace ya muchos años también, mi esposa y yo tuvimos el caso de un hombre que se había bautizado de mayor, pero por aspersión. Y aspersión es echar unas gotitas así de agua por encima, ¿verdad? El origen de eso tiene sus raíces, tiene ya en la Iglesia Católica y tiene que ver con situaciones donde la persona no se podía trasladar, la persona se iba a morir, la persona tenía un problema y meterla en el agua era prácticamente imposible. Entonces había que gestionar algo, ¿verdad? Porque si no se va al limbo. Se va al limbo. Entonces había que hacer algo y entonces se organizó lo de la aspersión. Era tan cómoda la situación esa que se generalizó.
Entonces ya no hacía falta ir a un río, ni a un mar, ni meterse en una piscina, ni nada, porque con un par de poquitos de agua así que le echas en la cabeza, pues ya se daba por bautizado. Pero claro, eso no es el bautismo del que habla la Biblia, ni el que practicó Jesús mismo, ¿verdad? Entonces por eso, cuando hablaba con este hombre y me comentaba su experiencia, yo le expliqué lo que dice la Biblia y entonces en el siguiente bautismo él decidió bautizarse, como había que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué hacer las cosas de otra manera, pudiendo hacerlas como Dios ha dicho? Como Dios ha dicho, tiene el sentido que Dios quiere, por eso lo ha dicho. La segunda cosa rápida es una declaración al mundo. Cuando yo me bautizo, le estoy diciendo al mundo entero. Por eso no se puede hacer esto en la bañera de tu casa, ¿verdad? Ni en la piscina en tus vacaciones, que te vas a la piscina en no sé dónde. No. Esto se organiza bien y se hace porque es una declaración al mundo. Yo le estoy diciendo al mundo que yo voy a seguir a Jesús, que mi vida ha cambiado. No me avergüenzo de eso, todo lo contrario. Y quiero que la gente sepa. Por eso contrasta mucho el hecho de ser capaces de bautizarnos y hacer eso, y luego llegar al trabajo y no decirle a nadie que soy cristiano. No tiene sentido. El bautismo es una declaración al mundo. ¿Cómo es que después de declararlo al mundo, cuando vas a tu vida privada, te escondes de decir que eres cristiano? Eso no tiene coherencia. Entonces, la segunda cosa es una declaración al mundo de que yo amo a Jesús, voy a vivir por Jesús y se terminó esa vida pasada. Que sé, me consta que a Dios no le agradaba. Y la tercera rápida es que es un compromiso. El bautismo es un compromiso. Mira, es como una boda. No me diga, no es una boda, pero es como una boda. Porque en el bautismo tú le estás diciendo al Señor, que se lo dices a todo el mundo, pero también le estás con el Señor, a partir de hoy voy a serte fiel, voy a caminar contigo, vamos a ir los dos juntos en este viaje. Y eso se parece mucho a una boda, ¿no? Mucho. Entonces ahí tiene que haber una fidelidad, tiene que haber una decisión, una constancia en el viaje de ir juntos. A pesar de las cosas que surjan, yo voy a ir con Él. Yo le he declarado mi amor, Él me ha declarado su amor y hemos decidido en la enfermedad y en la salud. En los buenos momentos y en los malos momentos. Y aquí es donde yo me quedo tropezando, en lo de los malos momentos. El domingo pasado estuvimos hablando de cuando se hundió el arca de Noé y se murieron todos. ¿De qué estábamos hablando el domingo? ¿El amor qué? Amor versus temor. Y aquí es donde vuelve otra vez a saltarme el tema del temor. Y para el tema del temor, sigo convencido, hay un problema en nosotros. Dile a que está a tu lado, tienes un problema. Dile, el problema eres tú. El problema eres tú. Tienes un problema. Porque oiga, ¿cómo nos cuesta ser fieles en el matrimonio? ¿A que sí? Ah, solo a mí, ¿no? Traidores. Confiésese. Nos cuesta ser fieles, nos cuesta mantener la intensidad del compromiso que hicimos, nos cuesta, por muchas razones. Y es un sacrificio. El caminar en el matrimonio es un esfuerzo constante. En la vida cristiana es exactamente igual. Es un sacrificio y un esfuerzo constante. ¿Pero por qué? Y ahí es la palabra temor. Llevo toda la semana dándole vueltas a la palabra del temor. Quiero leerles unos versículos donde se combina el amor de Dios con el temor de Dios y creo que son muy relevantes. En el Salmo 103, versículos 11, 13 y 17, los tres, mire lo que dice el 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Dios su misericordia, fíjese, como la altura de los cielos sobre la tierra, o sea, infinita. Dice, engrandeció Dios su misericordia, la misericordia de Él, sobre los que le temen. Y entonces combina el temor a Dios, que ahora le decimos un par de cosas sobre eso, con la misericordia. Dios ama al que le teme.
Entonces Dios no viene a pegarle, a castigar, a hacer sufrir. No. Dios ama al que le teme. Mire el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y otra vez, en la misma frase está el amor de Dios, la compasión, la misericordia de Dios y el temor. La misericordia de Él, pero el temor mío. Y el versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y entonces el problema en lo de temer, la definición de temer, ¿no? ¿Cuántos hombres temen a su esposa? Hay 3 sinceros nada más. Y algunos no levantan la mano porque está la esposa. No es cierto que hacemos muchas cosas o no hacemos muchas cosas por cierto temor que no tiene que ver con miedo, por cierto temor a estropear algo en la relación. ¿Sí o no? Claro, y a veces hacemos verdaderos sacrificios. ¿Por qué? Porque no quiero que se estropee algo. Cuando hablamos de temor no hablamos de miedo. Cuando hablamos de temor hablamos de un conjunto de cosas, ¿verdad? Y lo pongo a nivel nuestro, humano, natural, para que luego al llevarlo a nuestra relación con Dios nos suene más normal. Porque decir, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En la Biblia eso viene varias veces. Pero claro, si te lo ponen así, parece que tenle miedo a Dios para que te vaya bien. Pero eso no es lo que significa el versículo. Y esta palabra para los que se bautizan, porque cuando usted se declara al Señor y se bautiza y empieza esa nueva vida, uno tiene que tener una clara idea de cómo me voy a esforzar, por qué me voy a esforzar en mi relación con Dios. Y yo apunté varias cosas que quiero. Número 1, la más típica, por pérdida de privilegios. Si yo me enfado con mi esposa, duermo en el felpudo de la entrada. Pérdida de privilegios. ¿Sí? Esto debe ser que solo me pasa a mí, ¿no? Le pasa a todos, le pasa a todos. No tenemos felpudo en casa, que lo sepa. Era un decir. ¿Qué nos pasa? Que queremos hacer esfuerzos para que cosas no se estropeen, pero ciertamente si se estropearan perdemos privilegios. Usted sabe, ¿no? Perdemos privilegios. El hombre y la mujer, los dos pierden privilegios. Porque cuando algo se rompe, algo se estropea, por eso uno le pone intención, no quiero que se estropee. Eso es temor de Dios cuando se refiere a Dios, pero es temor de estropear, de fastidiar una relación. Y entonces uno actúa en consecuencia y se esfuerza por algo, por eso, ¿no? La prosperidad, la Biblia está llena de versículos de prosperidad. Entonces uno se da cuenta cuando se estropea la relación con Dios, una de las cosas que pasan, ayer lo veíamos en el encuentro, era la prosperidad. Es decir, esa gracia de Dios sobre mí se ve afectada. ¿Quién sale perjudicado? En este caso, yo. Dios no, yo. Él sentirá que la relación se estropee, pero el que sale perjudicado directamente soy yo. Entonces, el temor en ese sentido es temor a perder privilegios. Otro de los temores que yo apunté aquí es el herir la sensibilidad de Dios. Herir la sensibilidad de Dios. A mí me afecta el pensar que Dios se va a sentir por algo que yo hago en contra de lo que Él me ha dicho. Y le puse un texto, quiero que venga Hebreos 10:28. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ese era el castigo en el tiempo de Moisés. Y ahora el escritor de Hebreos dice en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto?
en la cual fue santificado. Yo fui santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, en cierta manera, yo me siento afectado de que a Dios le afecte lo que yo voy a hacer. Porque yo sé lo que a Él le gusta. Yo sé lo que Él espera de mí. Los que se van a bautizar, usted va a ir descubriendo más y más lo que a Dios le gusta. Y cómo es Él, y cómo siente. En esa cercanía que estamos desarrollando en nuestra relación con Dios, al conocerle más íntimamente, nos va a doler mucho más fallarle. No porque algo se rompe y simplemente pierdo privilegio, no. Es que a Él le afecta. A Dios le afecta tu pecado. A Dios le entristece tu pecado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se siente afectado y se va el Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por mi pecado. Entonces, hay un sentir que en todos nosotros se debe crecer y es el hecho de no quiero fallarle porque a Él le afecta. Y aquí dice, con todo lo que ha hecho, que dio su vida por nosotros, que dejó su gloria para venir, para vestirse de hombre, vivir como nosotros, padecer como ninguno ha padecido, morir en una cruz, derramar su sangre y todo eso ¿por qué? Por mí. ¿Qué voy a hacer con todo eso que Él ha hecho? Y aquí lo describe, pisoteare al Hijo de Dios, es la expresión que usa el escritor de Hebreos. Tuviere por inmunda la sangre del pacto. Yo no. ¿A costa de qué? De lo que haga falta. Yo no quiero fallar en ese sentido al Señor de ninguna manera. ¿A costa de qué? De lo que haga falta. Entonces cuando uno es más consciente de eso, le cuesta. Eso es temor de Dios. Es un temor basado en el amor. Con todo el amor que me ha mostrado, ¿cómo voy a hacer eso yo contra Dios? Eso es temor de Dios. Luego hay un par de cosas más que siempre uno se puede sentir afectado. Uno es la disciplina. Porque Dios disciplina. Porque la Biblia lo dice, en Hebreos también. Que Dios al que ama disciplina. Y evidentemente cuando nos salimos del camino, de alguna forma algo va a pasar, consecuencias o circunstancias que Dios va a usar como una disciplina para que aprendiendo la agresión en la próxima ocasión no volvamos a caer en lo mismo. Entonces Dios me disciplina. Pero también hay otra que quizá es tan importante o más que las demás. Y está en Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es Pablo hablando a la iglesia de Filipos, a la iglesia, todos los miembros. Termina diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí sí que viene algo definitivo. Ya no se trata de que Dios no me bendiga, Dios, de que no encuentre un trabajo, de que le pido sanidad y no me termina de sanar. No, ya no se trata de eso, ni de cualquier cosa de ese nivel. No, ahora está hablando del juicio. Porque un día, estemos vivos o estemos muertos, todo esto termina. Y ese día Dios nos llamará a cuentas. Y ese día cada uno de nosotros se posicionará delante del trono. Y dice la Biblia que ahí se abrirán los libros. Y cada uno será juzgado según las obras escritas en ellos. Ahí sí hay que tener también temor. Todos los que han ido a un examen van con temor. Todos los que han ido a una oposición van con temor. Temor a suspender, a no pasar y no acceder a lo que tú sueñas. ¿Serán las preguntas difíciles o fáciles el día del juicio? Son fáciles. Ya están hechas. Y tú ya respondiste. Porque ese día no hay preguntas.
Las preguntas y las respuestas fueron tu vida. Fueron tu relación con Dios. Esas fueron las preguntas y respuestas. Ese día del juicio lo único que se va es a leer tu examen. Nada más. Ahí sí hay que tener temor. No lo arreglo el día del juicio. El temor lo arreglo ahora. El salir del temor con éxito, con garantías de victoria, es ahora. Se escribe la historia día a día hasta que Él me lleva. Ahí es donde está. Vivir con temor. Y hay varias cosas, pero esta para mí es definitiva. ¿Por qué? Porque el fracaso en ese examen significa infierno para siempre. No es un fin de semana. Ni es un año sabático en el infierno. Y luego vuelves a ver si te convenciste de... No, no, no. Es para siempre. Y esto no terminamos de interiorizarlo y de hacerlo nuestro. No terminamos. No sé por qué nos cuesta tanto. Quizá vamos poco. ¿Quién fue al tanatorio esta semana? Nadie. Este mes, lo que va de año, ¿cuántos han ido al tanatorio lo que va de año? Unos cuantos. Hay que ir al tanatorio más para ver a los muertos. Para ser más consciente de que no me voy a morir y que tendré un encuentro con Jesús después de eso. A esa muerte hay que ir con temor y temblor. Por eso lo dice aquí, Pablo te está diciendo, dice, ocupaos de vuestra salvación, porque Dios me dio una salvación. Me convertí, me bauticé, estoy viviendo esta vida y esta vida no es fácil y hay muchas tentaciones y mucha presión, muchas cosas. Claro, es verdad, lo sufrimos todos, pero ¿cómo me aguanto ahí? ¿Cómo cruzo la vida manteniéndome? Teniendo muy presente esto que trae temor a mi vida, reverencia a Dios. No se trata de hacerle la pelota, se trata de vivir en las garantías de lo que Él me ha dicho. Y Él me ha dicho que tengo vida eterna. ¿Por qué la voy a cambiar? ¿Por qué estamos cambiando nuestra vida eterna? ¿Por dinero? ¿Por qué la estamos cambiando? ¿Por el disfrute de un placer temporal? ¿Por qué estamos cambiando nuestra salvación? ¿Por una mentira? Apocalipsis 21:8. En esa lista están los mentirosos. Mentimos tan fácilmente. ¿Usted está cambiando su eternidad por una mentira? No hay temor de Dios. Por eso vivimos livianamente. Vivimos casi de cualquier manera. Nos da igual muchas cosas porque no hay conciencia, no hay temor de Dios de las implicaciones de romper mi pacto. Ahora, si no quieres vivir en pacto con Dios, no, nadie te obliga. Somos libres de decidir lo que sea. Y eso le pasó a Adán y Eva. Y termino diciendo esto. Jugar con el pecado, no importa el tamaño, es jugar con el infierno. Escríbalo. Póngalo en algún sitio en su casa. Jugar con el pecado es jugar con el infierno. Porque va directamente relacionado. Nos preocupa más cómo ser felices que cómo agradar a Dios. En otras palabras, nosotros somos más importantes que Dios. Cedemos ante nuestros amigos, porque nos preocupa más lo que digan mis amigos que lo que diga Dios. Y cedo ante mis amigos. Cedemos ante los sentimientos, porque nos preocupa más ser felices que agradar a Dios. Entonces atendemos a lo que nos hace feliz, poniéndolo por encima de lo que le pueda afectar a Dios. Cedemos ante la presión económica y entonces somos capaces de estafar, engañar, robar, mentir y se hace. Y cedemos ante la seguridad.
Porque nosotros queremos tener garantizada nuestra seguridad en vez de confiar de que Dios es nuestra seguridad. Por eso muchos tienen problemas a la hora de dar dinero para la obra de Dios. Muchos tienen problemas a la hora de tomar decisiones respecto a un trabajo u otro trabajo. Y en vez de buscar trabajos donde le permita tener más tiempo para servir a Dios, para atender a la familia, mejores horarios para poder atender a las cosas de Dios, no, lo que les preocupa es ganar dinero. Eso les da seguridad. Luego llevan a la familia jalándola de los pelos por la vida, arrastrando a la familia, pero el dinero les da seguridad. Luego no tienen vida propia, porque al final ni son felices, porque se metieron tanto en eso de la seguridad. ¿Cuántos han dejado a su familia atrás por dinero, buscando la seguridad? Mi seguridad es Jesús.